así vos estés lastimosamente ante las luces de lámparas de tu habitación, pero el cuerpo detecta cuando el día empieza la claridad diurna, ahí empieza el pico de cortisol, porque es una hormona que nos pone en ese estado de alerta. Cuando sube de más, puede llegar a ser un problema, pero cuando sube de más y de manera sostenida, ese es el problema. Sí, el cerebro hay que hacerle entender, no solamente a los niños que le tenés que desacelerar después de un cumpleaños, ¿sí? El cerebro hay que hacerle entender que el día acabó, ¿no? Entrenar como bestia y habilitar el pan dulce, o ir a entrenar como bestia porque te comiste el pan dulce. Esa compensación lo único que hace es mantenerle al palo al sistema nervioso, oxidarte aún más. Luz azul y luz cálida. Ya. O sea, luz cálida y luz fría. ¿Hay diferencias? Sí, y recontra incide en el ritmo de cortisol, melatonina, sí, recontra. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un capítulo más de Más Allá del Diagnóstico, un podcast sobre salud, prevención y calidad de vida, donde hablaremos con expertos para saber qué hay detrás del diagnóstico, qué hay detrás de los síntomas. Conmigo, la doctora Ana Betina. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Así es, hoy vamos a hablar todo acerca del famoso cortisol, la hormona del estrés y cómo afecta a eso, Por ¿verdad? supuesto. Para eso tenemos como invitada a la doctora Delfina Celasti hoy, esta tarde. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Fabio, ¿cómo están? Un gusto, la verdad, estar acá y hablando de un tema que se volvió mi línea de investigación por cosas de la vida y me apasiona muchísimo, así que espero iluminar un poco más sobre las otras aristas que tiene el cortisol en nuestra salud y lo que sentimos a diario. Doctora, sos ginecóloga funcional. Sí. Así es. Tengo una maestría en medicina de precisión, que es un enfoque muy bioquímico de la medicina, es algo que te lleva mucho a las ciencias básicas, a esas materias que tuvimos los primeros 3 años de la carrera. Y la medicina funcional es un complemento muy lindo a todo eso, porque contempla otras cosas, un lado un poco más holístico tal vez de la medicina, en donde no solamente es el síntoma, sino los hábitos de esa persona, su entorno, qué come, de quién se rodea. Todas esas cosas son súper relevantes en la medicina funcional, entonces mezclé dentro de la ginecología la ciencia pura y dura de la bioquímica clínica y un poco de lo 360 que tiene la medicina funcional. Yo particularmente nunca escuché, doctora, lo que es ginecología funcional. Ajá. Yo conozco la ginecología, ¿cómo se dice? Tradicional, convencional, que yo me siento mal, me voy al médico. En la funcional se prevé irte al médico. No, o sea, es una medicina 100% preventiva. Yo vengo de la ginecología tradicional. Yo creo que todas las personas que decidimos ir por la corriente funcional, o tal vez si te gusta ortomolecular, ayurveda, lo que sea, para mí venir de una especialidad troncal es súper importante porque te da las bases. Yo uso cosas de la medicina tradicional, uso anticonceptivos con algunas pacientes, uso antibióticos, uso las cosas que aprendí en la medicina tradicional, pero le fui agregando cositas. Y lo que tiene diferente la medicina funcional es que es un tipo de consulta que tiene un enfoque muy distinto. No solamente es importante tu síntoma, sino de dónde viene, la causa raíz del síntoma. Y eso no solamente puede estar detrás de tus genes, que de hecho los genes son como un 2% de las causas de lo que sentimos. Es nada. El resto es entorno, como decía, son hábitos, son cosas que pasan en tu día a día, hasta cómo naciste, con quién vivís. Todo es relevante y a medida que me fui metiendo un poco en este mundo del cortisol, me fui dando cuenta de cómo nuestro cuerpo hace una lectura muy profunda de lo que nos rodea, sin dudas, eso se manifiesta en síntomas. Cortisol, es algo que yo siempre suelo escuchar, pero realmente no tengo un conocimiento muy amplio sobre el cortisol. ¿Qué es el cortisol, doctora? El cortisol es una hormona que muchas veces la gente dice, bueno, es la hormona del estrés. Y no es equivocado decir que es la hormona del estrés. Sí, porque ya hay una connotación negativa sobre una hormona. Pero tiene mala fama. Sí. Exacto, tiene como una connotación medio bajón, pero para mí el cortisol yo siempre digo que es la hormona de la resiliencia, de la resistencia, de la supervivencia. El cortisol nos trajo hasta hoy como especie, hasta lo que somos hoy como especie. Y se llevó puesta en la mochila un montón de otras hormonas, la insulina, un montón de hormonas. El cortisol es una hormona que nosotros desarrollamos allá en la época de las cavernas, no sé, en el paleolítico, cuando estábamos en la cueva y había
situaciones adversas que atentaban contra la sobrevida de la especie, porque el ser humano en su ser más primitivo, eso es lo que desea en el fondo de su ADN. Y había situaciones de, por ejemplo, hambruna, una helada, y estaban, qué sé yo, los cachorros de la especie, y había que sobrevivir, y el cortisol fue una hormona que fuimos desarrollando, así como desarrollamos nuestros pulgares, ¿vieron? Evolutivamente. Bueno, es una hormona que el sistema nervioso, ante la captación de lo que sucedía en el entorno, fue desarrollando como para que nosotros pudiéramos, por ejemplo, tener glucosa a disposición ante una hambruna, que nosotros, en compañía de la insulina, el cortisol lo que hace, por ejemplo, es que vos en una situación de ayuno profundo o tal vez ayuno prolongado puedas ir a buscar tus reservas de glucosa. En el hígado, por ejemplo, vos tenés reservas de glucosa, te las va a ir a desmenuzar, es una hormona que desmenuza estructuras, va a ir a desmenuzar, va a liberar glucosa al torrente sanguíneo, y a continuación este subidoncito de glucosa natural que se produce de tus propias reservas va a llamar a la insulina, una hormona que se libera en el páncreas, en otra glándula endocrina, y la insulina es quien va a repartir la glucosa, va a introducirla al interior de las células para que sea utilizada eficientemente como combustible para que vos puedas sobrevivir a esa adversidad de ese momento. Y eso fue lo que pasó en aquel entonces, ¿verdad? Pero ahora es como que estas hormonas viven bajo otro nivel de amenaza, ¿verdad? Claro, viven bajo otro nivel de exigencia. Y ahí es donde nace toda esta mi línea de investigación, que no es mía solamente, es de un montón de colegas, sobre cómo nos estamos adaptando a un entorno que ya no es el que dio pie a que estas hormonas de la resiliencia y la supervivencia existan y nos hagan sobrevivir. ¿Qué está pasando con nosotros ahora y cómo esto cuadra con síntomas que sentimos en nuestro día a día? O sea, nuestro cuerpo necesita de cortisol. Claro, es una hormona necesaria, es una hormona que nos hace sobrevivir al día a día. Vos cuando te levantás a la mañana temprano y empieza a clarear el día, así vos estés lastimosamente ante las luces de lámparas de tu habitación, pero el cuerpo detecta cuando el día empieza la claridad diurna, ahí empieza el pico de cortisol, porque es una hormona que nos pone en ese estado de alerta. Activa un montón de cosas, hasta la agudeza visual, la velocidad del pensamiento, y actúa en concordancia con otras glándulas endocrinas, no solamente con el sistema nervioso, sino con tiroides para activar el metabolismo y que vos puedas rendir ante lo potencialmente adverso, como dije, la insulina, y también mucho que ver tiene con lo reproductivo. Y no sé si ustedes lo notan, o tal vez en ciertos círculos sociales anda pasando mucho que mucha gente anda teniendo dificultad para la reproducción. Y esto tiene demasiadas caras, demasiados enfoques, pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es lo que siempre le digo a mis pacientes. ¿Qué lectura está haciendo tu cuerpo del mundo que le rodea para decir, yo acá hijos no voy a traer, ¿verdad? Entonces el cortisol también decide esas cosas, sí. Decide la continuidad de la especie, porque todo allá afuera cuadra para la continuidad de la especie. O sea, entre otras cosas se encarga también de digitar esa orquesta hormonal de los ciclos femeninos, de la producción de espermatozoides en el hombre. Está constantemente tomándole el punto a lo que nos rodea. ¿Qué pasa cuando sube? Cuando el cortisol sube, bueno, el cortisol sube naturalmente y sube también de acuerdo al día y la noche, y baja de acuerdo al día y la noche. Por ejemplo, lo que mencioné, a las 8:30 de la mañana tenemos un pico fisiológico de cortisol, y por eso mencioné lo de las luces. Conforme nosotros nos expongamos a esa fluctuación natural del día y la noche, de la claridad natural del sol, puede no ser sol, la claridad del día, y la caída de esa claridad durante el día y la aparición de la oscuridad de la noche, ahí ocurre este tipo de orquesta que hay entre todas nuestras hormonas, y el cortisol va a hacer ese pico a las 8:30 de la mañana. Puede ser que tenga un pequeño resurgir al mediodía, pero va a ir paulatinamente en descenso a lo largo del día, y su descenso lleva al ascenso de otro tipo de hormonas, por ejemplo melatonina, que nos predispone para dormir, y también otras, por ejemplo al mediodía sube testosterona, la progesterona en las chicas y en los varones, en todo sube más a la noche, en las chicas de repente en cierto momento del ciclo, y esto también digita el comportamiento de neurotransmisores que nos van a decir, bueno, ahora es el momento de estar en estado de alerta y ahora es el momento de relajarte. Cuando el cortisol sube, pero sube de más, esto puede ser un comportamiento, como mencioné, adaptativo.
puede ser una respuesta adaptativa a lo que está sucediendo allá afuera. Por ejemplo, vos podés estar en un quirófano acostado en una camilla y te sedado, ¿verdad? Te ponen el bisturí en el abdomen y tu cortisol va a disparar, o sea, porque tu cuerpo sigue detectando el mundo que le rodea, no es que estás dormido y ni te diste cuenta. Entonces, hay surgimientos del cortisol que ocurren a lo largo del día que son parte de nuestra respuesta adaptativa. El ejercicio sube el cortisol, el ayuno, lo que mencioné recién, nos sube el cortisol. Si nosotros tenemos una buena reserva de cortisol, que podemos después hablar cómo la construimos, si estamos con una buena reserva de cortisol, o sea, con un sistema resiliente, nosotros podemos lidiar con todas esas cosas. O sea, vos podés tener pilas para hacer ejercicio y después de hacer ejercicio te sentís súper bien. Viene una fiebre, por ejemplo, con la fiebre el cortisol se activa para activar el sistema inmune, para funcionar, es nuestro analgésico por excelencia. O sea, cualquier injuria en tu cuerpo va a disparar la subida del cortisol para que vos puedas volver al equilibrio y actuar, como dije, como analgésico. Entonces, puedes tener picos fisiológicos de cortisol. Cuando sube de más, puede llegar a ser un problema, pero cuando sube de más y de manera sostenida, ese es el problema. Y ese es el mundo en el que estamos hoy. Eso te iba a preguntar. Uno, el mundo en el que estamos hoy, que todo el mundo está en las disparadas, o sea, no sé si yo nomás, ¿verdad? Pero creo que muchas de mis amigas y con quien más, quien menos, todos estamos a mil, como se dice, ¿verdad? Y también está la otra parte, que esta vez es la parte emocional, ¿verdad? Que hay mucho tema de rupturas, de separaciones, de duelos, ¿verdad? Sí. Que te mantiene en un estado constante de seguramente ese cortisol alto para poder paliar con todo lo que encuentra, ¿verdad? Entonces eso tampoco está bien, doctora, ¿verdad? No, tampoco está bien, y el organismo, fíjate que es tan sabio que, como te dije, es una hormona que la desarrollamos para sobrevivir. Entonces, conforme vos tengas tus reservas, que eso generalmente en la juventud podemos con todo, ¿viste? De jóvenes, y a medida que nos vamos haciendo más grandes el desgaste ya es significativo porque son pequeñas injurias crónicas que pueden venir de una esfera emocional, pueden venir de alimentación, pueden venir de este ritmo ajetreado que vos decís, pueden venir de un duelo, puede venir de un montón de cosas que han puesto el cortisol a prueba. Y el cortisol es resiliente hasta cierto punto, es una hormona de supervivencia hasta cierto punto, se va a mantener alta y te va a hacer sobrevivir hasta cierto punto, pero hay un mecanismo muy sabio que tiene el cuerpo humano de autorregularse, autocontrolarse y priorizar la sobrevida. Y es el hecho de que el cerebro detecta lo que está pasando en el entorno. Le va a dar la orden, las hormonas funcionan en un eje, o sea, hay distintos puntos desde el sistema nervioso central hasta llegar a la glándula. El cortisol se libera a partir de 2 glandulitas pequeñas que están arriba de los riñones. Entonces, hay toda una serie de señalizaciones que van por vía de las neuronas, por vía sanguínea, que van cursando distintas estaciones, distinta pulsatilidad que el cerebro va orquestando y que da finalmente la orden para que produzcas cortisol. Las hormonas en general funcionan en este mecanismo en el que la glándula, en este caso la adrenal o la suprarrenal, que es la que libera cortisol, va a liberar cortisol y la va a distribuir por la sangre a distintos lugares, donde tenga que llegar, a que tus músculos tengan más flujo sanguíneo para que puedas huir del peligro, que tu corazón lata más rápido, para que puedas huir de lo dije, la agudeza visual, la agilidad mental. Todas esas cosas se van a poner en marcha. Y conforme la demanda siga, o sea, el cerebro siga pidiendo que el cortisol siga pulsando, esto tiene un sistema como de shutdown, ¿sí? De seguridad, como si fuera ¿vieron la perilla de la electricidad cuando hay cambios de tensión? Bueno, te salta ya. Exacto. Entonces, la glándula, en un punto, empieza a resistirse a la orden que le da el sistema nervioso central. Seguir liberando tanto cortisol. Dice, hey, acá ya están faltando las reservas del depósito, yo acá voy a cuidar lo que queda, porque si lo que queda me empieza a faltar, el siguiente plan es la no sobrevida. Entonces empieza a cuidar sus reservas. Y lo que sucede además es que todas las hormonas hacen este camino de descenso, del cerebro dándole la orden a la glándula liberando la hormona bañando todos los tejidos periféricos para que la hormona actúe, y después hace un camino de retorno siempre. Un camino que le dice 2 cosas al cerebro. O bien, ya pasó el peligro, ya te puedes calmar y dejar de pulsar. O bien le dice al cerebro, no, la cosa seguí mandando. Pero como les dije al principio, el cortisol es una hormona que desmenuza. Es una hormona a la que le llamamos catabólica. Desmenuza tejidos en busca de nutrientes para la huida, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que va a hacer en ese viaje de retorno
el cortisol va a ir a tocar partes del cerebro para disparar la huida. Pero al ser una hormona que desmenuza, en esas oleadas de retorno que hace, también corremos el peligro de que empiece a desmenuzar neuronas de áreas muy sensibles del cerebro, áreas que el cerebro cuida con mucho mimo, porque hay áreas del cerebro ligadas a todo este eje que están relacionadas con nuestra memoria, por ejemplo. ¿Por qué vos sabés que algo es un peligro? ¿Verdad? ¿Por qué lo reconoces como tal? Eso se construyó en tu cabeza, ¿sí? ¿Por qué vos detectás? Siempre el ejemplo que doy cuando doy clase es ¿por qué detectás que alguien que te está apuntando con una pistola no te está ofreciendo un chupetín? ¿Verdad? Porque eso vos lo construiste en tu cabeza. Viene una historia personal de una educación, de un montón de cosas que involucran dentro de todo este eje a sitios del cerebro en donde hay áreas relacionadas a la memoria. Y esas son áreas muy delicadas del cerebro que el cerebro cuida porque son áreas que nos han traído hasta acá como especie. La memoria es lo que a vos te dijo, de ahí salí de ahí porque ahí está el peligro. Entonces cuando vuelven estas oleadas de retorno de un cortisol que persistentemente está alto, corren riesgo estas áreas de ser desmenuzadas en esta búsqueda incesante de combustibles y de sacar información y energía donde sea. Entonces lo que empieza a hacer el cerebro es, empieza también a hacer una especie de shutdown, ¿sí? Y es parcial, no es que se apaga el sistema como si fuera el interruptor de la luz, ¿verdad? Es parcial. Entonces lo que empieza a pasar, y es lo siguiente, es que todo el eje empieza a pulsar de una manera más errática, más desordenada. Tu lectura de lo que está pasando allá afuera sigue, pero tu habilidad para responder a lo que debes responder empieza a flaquear, empieza a ser mal adaptada, ¿sí? Y entonces ahí es donde nos vemos en un problema, ahí es donde el cortisol empieza un camino de descenso, la reserva adrenal de cortisol empieza un camino de descenso, que no va a ser por ahí lo que vas a sentir al principio, pero lo que vas a sentir es que esto que a veces, viste que vos me contabas de tus amigas, claro, querés rendir para todo lo que querés rendir y no podés. Te viene una gripe, una fiebre y te quedas fundido. Te vas a hacer ejercicio y quedas más drenado de lo que empezaste. O a veces dormís y te despertás cansada ya, por ejemplo. Esas son las cosas. O no te dormís. O no puedes dormir. Exacto. Porque el insomnio obviamente tiene pues, también una cosa de mil caras. Pero una de las cosas que empieza a pasar, muy curiosamente, es que este eje del cerebro, las adrenales, el cortisol, yo siempre digo una hermana menor, la acelerada y la que va a responder enseguida. Cuando vos, no sé, pasás la mano por una superficie caliente y sacás la mano enseguida en respuesta a eso, es la adrenalina. Este mismo eje lo que hizo fue mandar la respuesta rápida, que es la adrenalina. La adrenalina es la que te va a hacer responder en un primer momento. Y esa respuesta se sostiene 5 o 10 minutos. Pero a medida que el estrés continúa, es el cortisol el que toma la posta. Y cuando este eje empieza a flaquear en su pulsatilidad, que es esta instancia a la que habíamos llegado, la adrenalina es muchas veces la que toma la posta. Entonces pasa eso que vos estabas contando. Vos te acostás fulminada de cansancio, pero la adrenalina te dice, hey, ¿qué haces durmiendo? ¿Entendés? El mundo allá afuera está terrible, ¿verdad? O sea, ¿qué haces durmiendo? Te despierta cada rato, se mueve una hoja allá en el fondo del patio y te despertaste. Y no puedes conciliar el sueño. Exacto, te pone en un estado de... Uno de los síntomas cardinales es la fatiga, pero uno de los síntomas que acompaña este estado de hiperalerta, ¿sí? Que se puede traducir en un montón de cosas, desde ansiedad hasta mil cosas. Entonces no es tan mal el cortisol alto, lo malo es sostenidamente alto, porque tiene un límite. Entonces, esa sería como la respuesta corta. Acá estás en mi cerebro, doctora, con un ¿cómo se dice? Una pizarrita y me estás mostrando. Y sí. O sea, ¿te sentís identificado lo que No, ya otra vez, no me siento identificado, pero me estás enseñando, me explicas muy bien. Me gusta muchísimo cómo explica. Bueno, un tema que lo tengo bastante amasado, ¿verdad? Por ahorita. Creo que hace, ¿cuánto? Casi 10 años que me dedico a investigar esto, pues lo viví en carne propia, entonces claro. Entonces ahí arrancó, sí, mi curiosidad. Con lo referente a lo que dijo Ana Bettina, la autora Ana Bettina, cuando dormís y al despertarte seguís teniendo muchísimo sueño, estás mal, ¿cómo sería la historia detrás de eso? La historia detrás de eso, exactamente. La fatiga cuando nos levantamos a la mañana, de vuelta, puede tener que ver con un montón de cosas, pero es también uno de los síntomas. El hipotiroidismo, la tiroides cuando funciona de manera más lenta, también puede tener mucho de esta fatiga matutina y muchas veces es uno de los síntomas que se confunde mucho con la disfunción del eje del cortisol y el eje adrenal.
pero es una de las cosas que hay que investigar también. Pero una de las cosas que tiene lo del eje adrenal es esto de que es una fatiga que continúa a lo largo del día. Y básicamente lo que está pasando, si vamos puntualmente al eje adrenal, lo que pasa es que cuando vos descansás a la noche, como te dije, de noche cae el sol y va cayendo el cortisol, y conforme cae el cortisol empiezan a aparecer un montón de hormonas y neurotransmisores que son propios de la noche, que nos ponen en ese modo, bueno, hora de parar, hora de descansar. Y eso tiene una finalidad muy sabia en el cuerpo humano, que es que vos no solamente descanses, oxigenes cerebro y hagas las cosas típicas que hace el sueño, ¿verdad? Reparar estructuras del cuerpo, quitar la basura del cerebro y demás, consolidar memoria, todo lo que hace el sueño. Pero también una de las cosas que hace es, este estado de reposo no genera reservas de cortisol. Porque no es una cosa que nosotros podemos depletar del todo. Hay una patología que se llama síndrome de Addison, que es cuando el cortisol ya falta del todo, y eso es un tema extremo. Pero las bajas reservas de cortisol nos hacen menos resilientes al día a día. Entonces, lo que sucede es que transcurre toda la noche, ¿sí? Y lo fisiológico sería que conforme empiece a salir la claridad diurna, vos tengas suficientes reservas como para que se despierte este estado de alerta que te diga, hey, arrancó el día, vos tenés que salir a cumplir con tu ritmo de actividad, ¿verdad? Porque eso es una cosa a la que nos adaptamos con la naturaleza allá en el paleolítico. Claro. Cuando eso no pasa, y a veces vos te levantás estás molido de la mañana, como te dije, pueden haber un montón de causas, pero una de ellas puede ser que esa baja reserva de cortisol haga que ese pico no alcance un umbral suficiente como para que vos te despiertes. O sea, si suena el despertador, te despertás porque hubo un estímulo sonoro que puso en actividad tu cerebro. Pero esta cosa de sentirte como medio groggy, sí, eso es lo que vos decís, sí, que te sentís medio groggy, es este estado de hiperalerta en el que no puede engranar el cortisol, no entra. Está ahí, está suficiente como para decirte, hey, movete, pero en el fondo te está diciendo, ay, ¿a qué costo? Movete, pero ¿sí? En la cama. Exacto, realmente hay que salir a encarar el día. Sí. Te está diciendo, ¿de verdad querés hacer esto? Sí. Y hay un montón de cosas también que pueden estar detrás de esto, porque un adolescente, ¿viste? Los adolescentes son redormilones, ¿verdad? Ahí es una cosa sinérgica entre el cortisol y una hormona de crecimiento, por ejemplo. La hormona de crecimiento también te va a dar, el adolescente duerme un montón porque está bañado en hormona de crecimiento, pero es parte de su proceso de la vida. El bebé es lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros ya adultos funcionales, cuando eso empieza a pasar, hay que investigar cosas como tiroides y un montón de otras cosas, pero entre esas hay que poner el eje del cortisol y ver cuál es la reserva. Yo en realidad me siento todavía adolescente, pero si vamos a justamente te quería preguntar, ajá, ¿cómo ayudar al estado del sueño cuando uno tiene esa ansiedad, esa gana de tengo que dormir, pero no puedo dormir? No sé, y por lo general, uno en el paleolítico no se usaba, pero ahora se usa mucho el teléfono, claro, en la jeta, en la cara, ¿verdad? Claramente no estaba en el paleolítico. Sí. Y es muy interesante lo que decís, porque a veces hablamos nosotros, los científicos, de la evolución de la especie como la supervivencia del más apto, ¿verdad? Y a veces se habla muy darwinista. Se habla de la supervivencia del más apto, del individuo más apto. Pero a veces hablar del individuo para mí se queda corto, porque el individuo está expuesto a una serie de variables acotadas. Si vos tuvieras una célula en el laboratorio, son variables controladas y acotadas, pero nosotros estamos expuestos a un conjunto de variables inmensurables, sí, por la ciencia, en primer lugar, porque las emociones, lo que vos mencionabas. A otros individuos también. Claro, y a otros individuos. Yo digo eso. Es la supervivencia del más apto, pero es también la supervivencia del colectivo. Sí. Y ahí entra de vuelta, esta noción del colectivo entra en que nosotros como médicos, y los pacientes también, tenemos que dejar de ver una alteración en la salud, un síntoma clínico, como algo que es inherente a un solo órgano, ¿sí? Al individuo. Tenemos que empezar a ver al cuerpo humano como un colectivo. Acá están pasando un montón de cosas, y un montón de cosas están teniendo esta lectura de lo que está pasando allá afuera. Lo que mencionabas del celular es una simple variable, pero también, ¿qué hay de todo lo que hiciste durante el día? Vos hablabas como de técnicas para modular el cortisol y dormir mejor. Sí. ¿Qué es lo que hiciste todo el día? Yo a mis pacientes siempre les digo esa cosa. Cuando ellas me dicen, ¿qué pasa a las 3 de la mañana que se destapa la olla? ¿Verdad? Te despertás, no sé, para ir al baño un ratito, volvés, se destapa la olla y empezás a pensar en cosas más random, que decir que durante el día ni se me ocurrió pensar en esto, sí, ¿verdad? Y no te imaginás. Y lo que pasa es que siempre son cosas con las que no has lidiado durante el día o durante el tiempo, ¿sí? Y esto muchas veces es producto de que no hubo momentos de quietud a lo largo de tu día.
siempre hubo ruido externo. ¿Y qué pasa a las 3 de la mañana? No es que se destapa la olla, se apaga el ruido exterior y ahí se destapa la olla. Uy, siempre me pasa. Dejo el teléfono y ahí la idea me viene, tengo que anotar esto, pero tengo que dormir. Si agarro mi teléfono de vuelta, no voy a soltar más. Una técnica que está buena que yo le hago hacer a mis pacientes es una libretita. Yo siempre cuento el ejemplo de mis pacientes arquitectas. Las arquitectas tienen 10.500 cosas flotando en su cabeza al mismo tiempo y les hago tener una libretita de papel y les hago tener, ¿viste la lamparita clip? La que es así chiquitita para no molestar al resto, porque para que no les encandile, porque ahí la melatonina se me va al mazo, ¿verdad? Entonces, para que no, y te despertás y te acordaste, tenés que ir a llevar maderas a la hora de tal. Bueno, anotá, ¿verdad? Porque es lo que no decantes va a quedar en el cerebro y te va a hacer pensar que mañana te vas a olvidar de eso. Por eso no dormís. Y se olvida. Claro. Y me olvido, yo me Por olvido. eso no dormís. Esta genial idea mañana no me la voy a acordar, decís, ¿verdad? Sí. Por eso no dormís. Pero no es solamente, o sea, no es solamente eso, es eso de la decantación. Es un ejercicio, por ejemplo, que es muy bueno para empezar a pulsar en baja de vuelta al cerebro, ¿sí? Eso es una técnica, por ejemplo, que yo uso mucho con todas mis pacientes, conmigo misma. No solamente anotar tu lista de pendientes del día siguiente, sino liberá en papel, déjalo, sacalo físicamente de tu cuerpo. Esa es una buena técnica. Ni hablar de lo que decía de los estímulos lumínicos y sonoros. ¿Sí? El cerebro hay que hacerle entender, no solamente a los niños que les tenés que desacelerar después de un cumpleañito, ¿sí? El cerebro hay que hacerle entender que el día acabó. Desde conversaciones que elegís tener a esa hora, cosas que elegís ver a esa hora. Bajar las luces. Exacto, bajar las luces. Son cosas que pueden parecer obviedades, pero el cerebro hay que darle esa información, más en un mundo en el que vivimos hoy donde no se apaga nunca el ruido. Nunca se apaga el ruido. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es esa, y también algo que para mí mucha gente olvida y que no es algo menor, es cuánto tiempo transcurre, por ejemplo, desde que comiste por última vez y qué comiste a lo largo del día. Porque el sistema del cortisol funciona, como mencioné al principio, muy de la mano con este tema de la regulación de la glucosa. ¿Vieron? Allí donde haya un bajón de glucosa va a llamar al cortisol. Pero allí donde haya un subidón también va a llamar al cortisol, ¿sí? Porque el cortisol... Exacto. Cortisol es para todo. Como te dije, es un antiinflamatorio, ¿sí? Okay. Digerir es un proceso inflamatorio, oxidativo. La panzada de Navidad te pide el cortisol para que vaya a ir a apagar el incendio, ¿verdad? El asado de la noche, viste, con los muchachos, y después el pádel a las 10 de la noche. Viernes Santo. Sí, con las lumínicas del pádel ahí en tu cara, ¿sí? ¿Entendés? Todas esas cosas... está bien, pueden pasar de vez en cuando, estamos recontraadaptados para que pasen de vez en cuando, no está mal. Pero la cuestión es que si se vuelve un continuo, ¿sí?, de estímulos, el tema de la comida no es algo menor. Y no solamente lo que cenás, mucho se habla de lo que cenás a las 7 de la tarde, ¿viste? ¿Quién? Nadie. Nadie puede ser, nadie nunca. A las 8:30 tengo que estar dormido. Exacto, ¿no? Nadie nunca a veces. Pero a veces se trata mucho de lo que hiciste a lo largo del día, ¿sí? Y lo mismo pasa con los niños. Los niños que a veces no duermen, ¿sí? El sistema del cortisol está súper conectado con el sistema nervioso autónomo. Esa parte del sistema nervioso que vos no controlás. Yo le digo a mi sistema nervioso, agarra esta taza. Y la agarra. Es una cuestión voluntaria, mecánica. Pero hay una parte autonómica que yo no regulo, que es la que me dice respirar, ¿no? Es la que me dice digerir, ¿verdad? Es la que me dice, no sé, acumulaste orina, hay que ir a orinar. Ese tipo de cosas funciona el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando nosotros no le dimos una quietud a lo largo del día, por momentos, nadie te dice que seas un monje budista y te vayas al medio del monte, pero por momentos si vos no le diste una quietud, ¿qué significa eso? Estar comiendo a cada rato. Si es una patada para el sistema nervioso autónomo, estar comiendo hipercalórico y a cada rato es una patada. Sobreentrenar es una patada, ¿sí? Mis pacientes atletas, yo tengo que hacer miles de malabares para bajarle esa llamada constante al escuadrón de bomberos del cortisol. Sí. Miles de cosas que a veces vos decís, ¿por qué no duermo a la noche? Y hay un montón de situaciones en las que vos nunca le apagaste el ruido al cerebro durante el día. Algo que arrancó a las 8 de la mañana, no arrancó cuando te acostaste a dormir a la noche. Entonces, yo siempre hablo de esta cosa de darle amor, vivir más conectado con nuestro cortisol. Nos trajo hasta acá como especie, no es algo menor. Te hace sobrevivir, no es algo menor. ¿Cuánto amor le estás dando? ¿Cuánta gratitud y devolución le estás dando? Entonces, durante el día tener momentos de bajar unos cambios, momentos de reposos digestivos. Eso también está bueno, darle chance al hígado que detoxifique.
todas esas son cosas que van a ir regulando. Yo puedo hablar de las cosas obvias, de tomarte un té de tilo y poner la lámpara tenue, que mucha gente ya lo escucha por todos lados, pero hay un montón de cosas de estás al palo todo el día y más vale que la olla se va a destapar a las 3 de la mañana, porque nunca te atreviste a confrontar, ¿sí? ¿Qué hora sería entonces? Perdón. ¿Cuál sería, por ejemplo, el tiempo esperado entre cena y dormir? Y lo ideal sería que pasen por lo menos 2 horas, pero no es la realidad de un montón de gente. Tengo chicas que estudian, están en la facultad cursan de noche, llegan tardísimo a la noche, ni ahora nosotros los médicos hacemos guardia, cirugía a la 1 de la mañana, y nos vamos a operar trabaja la noche, eso también. Exacto, nos vamos a operar con tus lentes rojos de Terminator porque no ves. Entonces podés, hay cosas que se pueden, hay cosas que son un poco surreales. Pero tiene que ser, lo que le digo a mis pacientes, tu vida tiene que ser como un Excel mental, ¿verdad? ¿Cuántas casillas, ¿verdad? ¿Cuántas casillas de agresividad hay y cuántas casillas de amor y de retribución al cuerpo y la gratitud? Hacer las cosas desde un punto de vista de gratitud. Elegir comer algo desde un punto de vista de, cuando tuve fiebre el cortisol me bancó. Cuando quise, no sé, competir, no sé, Ironman, que ahora hubo un Ironman, sí, el cortisol me bancó. Entonces, ¿qué le voy a dar? Amor, cariño, reposo, ¿sí? Reposo físico, mental, espiritual, alimenticio. Una de las cosas que veo muy a menudo es esto de la compensación. ¿Vieron? Eso de habilitado el pan dulce, ¿no? Entrenás como bestia y habilitado el pan dulce, o ir a entrenar como bestia porque te comiste el pan dulce. Esa compensación lo único que hace es mantenerle al palo al sistema nervioso, oxidarte aún más, inflamarte aún más y llamar constantemente al escuadrón de bomberos del cortisol. O sea, y cuando lo necesites, cuando venga el duelo, cuando venga el dengue, cuando venga el COVID, ¿dónde va a estar? Va a estar desgastado, te estuvo apagando el incendio todo el tiempo por cualquier pavada que estuviste haciendo, ¿verdad? Entonces, interpretar nuestra salud desde un lugar de amor, eso es lo que siempre trato de inculcar en la gente. Doctora, entiendo que hay varias aristas por las que se puede dar la disfunción adrenal, que es todo esto del cortisol, pero ¿cómo diagnosticas? O sea, entiendo que hay varios tipos de personas, hablaste de jóvenes, hablaste de pacientes, atletas, de todo, pero ¿con qué herramientas diagnosticas la disfunción adrenal y si tiene una solución, o a veces de verdad no hay respuesta, o siempre ves una respuesta a tus tratamientos? En general sí, casi siempre hay respuesta, pero vamos a ir a la parte del diagnóstico. El principal diagnóstico, y yo creo que no solamente para la disfunción adrenal, sino para todo en medicina, para toda cuestión de salud, esta es la mejor herramienta diagnóstica. Siempre que doy clase digo, la oreja, o sea, sentarnos a hacerle preguntas a nuestros pacientes. Yo soy una gran defensora de que tenemos todos que tratar de salirnos de esta cosa que nos pone una pistola en la cabeza y hay que atender pacientes cada 10 minutos. En 10 minutos no vas a conocer a esa persona. Yo sé que algunos de nosotros estamos presionados a hacer eso. Yo he trabajado en función pública y yo me salía de ese molde. Sí, me quedaba hasta más tarde a veces. Es un bajón, ¿verdad? Porque no te pagan lo que te mereces por quedarte hasta más tarde, ¿verdad? Pero era lo que yo sentía que esas chicas necesitaban en ese momento, y creo que todos tenemos que empezar a tomarnos el tiempo de interrogar más allá de lo obvio. Hoy justamente estaba con alguien y hablaba con esa persona y hablábamos del tema del sobrepeso. Dije, tras un sobrepeso, tal vez haya una genética, pero generalmente hay una historia personal, hay una historia emocional, hay que indagar eso, ¿sí? Hay una cuestión de por qué te querés esconder detrás de ese sobrepeso, por qué te querés agredir con la comida. Todo eso uno va desmenuzando consulta tras consulta, pero tomándose el tiempo con los pacientes y ver esto de cuánto le está agrediendo a su sistema nervioso y al cortisol, no solamente ahora, sino de hace años. A los médicos, por ejemplo, para cuando vos llegás el último día de la residencia, vos estabas detonado. Esto empezó, pero allá en sexto curso del colegio empezó, ¿verdad? Y lo mismo los atletas de alto rendimiento, son personas que vienen de mucho tiempo. Entonces, para mí, el primer elemento diagnóstico es hacer las preguntas correctas. Como dije, tiene sus características, tiene esta cosa de te levantas cansado, la fatiga persiste a lo largo del día, a la noche te querés acostar, estás súper cansado, pero te mantienes en un estado de hiperalerta. A veces tengo pacientes que están tratadas por trastornos de ansiedad, ahí investigamos el eje del cortisol, no es que desmerezca el diagnóstico de trastorno de ansiedad, pero es algo complementario que ayuda a que mejoren su calidad de vida. Las cuestiones autoinmunes, también hay que evaluar el eje del cortisol porque el cuerpo no se autodestruye porque sí. Sí, nosotros nos tenemos que meter en la cabeza.
un tumor, cualquier patología, el cuerpo no elige autodestruirse porque sí. Entonces ahí tenemos que ir a escarbar el tema del cortisol. Y los métodos diagnósticos concretos que usamos son muestras de saliva, muestras de sangre y pueden ser muestras urinarias, ¿sí? Entonces las muestras de saliva para mí son las más sensibles de todas, porque cuando vos medís, nosotros lo que medimos son metabolitos del cortisol en saliva, se mide a través de unos algodoncitos que vienen así en tubitos, parecidos a los que usan los odontólogos cuando te quieren separar la mucosa de los dientes, y son tubitos que se embeben con la saliva a lo largo del día, en distintos puntos del día. Entonces vamos haciendo una curva del cortisol, y lo útil del cortisol salival es que te cuenta cuánto el cortisol llega a la célula o cuánto está ejecutando esa función final, porque eso es lo difícil en los diagnósticos, sobre todo en medicina laboratorial. Vos agarrás la hormona en sangre, ¿sí? Pero lo que la hormona hace en el tejido, ese es el relato del paciente muchas veces. ¿Sí? Vos puedes decir está alta, está baja, pero lo que te refiere tu paciente no concuerda tanto con lo que vos estás viendo. Ahí está mucho lo de la medicina funcional. Claro. ¿Entendés? Que manejan otros valores, doctora, a lo que solemos ver dentro de rango, por ejemplo, en los resultados, ¿verdad? Sí, porque no vamos en búsqueda de lo patológico. No está mal como nos enseñaron a leer rangos, y quiero que la gente que está escuchando no crea que los rangos que te mandan de laboratorio están mal, no es eso. Claro. Pero son rangos que fueron establecidos según la estadística, porque son rangos que definen valores dentro de un parámetro de normalidad no patológica, ¿sí? Pero a veces los rangos, desde un punto de vista funcional, son rangos que a mí ya me están diciendo que la cosa está pintando mal. Por más que no esté dentro de un rango de enfermedad, un valor de enfermedad. Que puedes prever. Exacto. Esa glándula está peleando ya para salir de del rollo, ya la está batallando esa glándula. Pasa mucho, por ejemplo, con la insulina. Un ejemplo que voy a ver claro todos los días. Vos tenés, a veces vos ves los rangos de insulina, creo que, no sé, 25, no sé qué es lo máximo que viene en el laboratorio. Sí, yo no sé de memoria, pero... Por ahí, ponele que te dice que puedes tener entre 2 y 25. Primero, 2 y 25 es un mundo, ¿sí? Un mundo de rango, ¿verdad? Pero a lo que va la medicina funcional, y no es a desacreditar esos rangos, sino es a comprender qué es lo que se esperaría que el cuerpo humano esté haciendo fisiológicamente según las condiciones dadas. Entonces, por ejemplo, cuando vos te levantás a la mañana, si la insulina es el repartidor de la glucosa, ¿sí? La que va a distribuir glucosa al interior de cada célula, y vos comiste a las 9, 10 de la noche, 8 en el mejor de los casos, y te hiciste ese laboratorio a las 8 de la mañana, y vos tenés una insulina que en sangre está por arriba de 7, ¿sí? Que por arriba de 7 es una insulina que está activamente repartiendo glucosa, ¿sí? Está repartiendo lo que vos le diste. ¿Qué glucosa está repartiendo si vos no comiste desde las 8 de la noche? Entonces no hace falta que llegue a 25 para que vos te agarres los pelos, o a 10 para que vos te agarres, sino que ahí, y no es ningún diagnóstico, no le vas a decir, usted señora tiene diabetes, no le vas a decir eso, lo que le vas a decir es, esta insulina, en pocas palabras, como que la está remando, o sea, contra algo se está defendiendo, ¿sí? Algo está detectando en el organismo que la está sacando de su condición natural. Y lo mismo con el cortisol. Hay valores extremos de cortisol, y ahora voy a hablar de la muestra de sangre, que es como la que le sigue. Valores extremos que son el exceso, que es lo que vos vas a ver de repente en un síndrome de Cushing, que es un exceso extremo, y el Addison, que es el descenso extremo del cortisol. Son patologías severas, las manejan los endocrinólogos. Pero que ya tienen también una sintomatología propia de la enfermedad, ¿verdad? Exacto, súper clara, y son diagnósticos de endocrinólogo. Pero la disfunción adrenal, lo que tiene esta cosa de vuelta, por eso usé el ejemplo de la insulina. ¿Cuál sería la expectativa de pulsatilidad de ese eje si detectó la claridad diurna y te tiene que hacer levantar de la cama? ¿Qué esperaría yo que tengas circulando en la sangre para que vos funciones? De ahí viene lo funcional. Entonces la cosa es esta. Cuando yo te saco muestra de sangre, y creo que hay que mencionarlo porque yo veo un montón de muestras mal sacadas, pero cuando sacamos la muestra en sangre, la paciente, tiene que despertarse a las 6 de la mañana, y también esto varía según la época del año, pero en general acá somos una latitud bastante estándar, ¿verdad? No estamos en Dinamarca, ¿verdad? Entonces, te despertás a las 6 de la mañana, salir a la claridad diurna, eso siempre le digo a mis pacientes. Sí, cuentan tus pacientes. Sí, vienen todas instruidas. Sí. Así mismo, pero me encanta. Ponen una cara cuando les decís despertarte a las 6 de la mañana, así, amiga, yo siempre digo, hay gente que, dale, pelando mandioca en el mercado a las 3 de la mañana todos los días de su día, un día te pido, bueno, en fin.
Y al colegio, ¿a qué hora te despertabas? Le digo, sí, pero eso en el colegio, me dicen ellas, ahora no. Bueno, 6 de la mañana las hago salir a la claridad diurna, que su cerebro vea claridad diurna. Y idealmente no a través de una ventana, que abran la ventana por lo menos, ¿sí? A veces cuando decimos yo estoy en contacto al aire libre, me dicen, tengo una ventana en mi oficina. No es lo mismo, ¿sí? Ahí filtra, es luz azul lo que está entrando, claro. ¿Sí? Entonces, salís a la claridad diurna a guardar en reposo, porque como les dije, el cortisol es una hormona de supervivencia. Vos vas al laboratorio en el auto y dices, no, nomás ya. Pero mi novio me llevó. No, ¿entendés? Porque vos ya vos te subís al auto y ya te pones en estado de alerta. Automáticamente, aunque vayas en el copiloto, aunque te venden los ojos y te pongan atrás, ¿sí? O sea, lo que sea, vos ya te pones en estado de alerta porque estás en un vehículo que se mueve y tu cerebro empieza a disparar cosas. Entonces, reposo, idealmente en la casa, y a las 8:30, que es el pico fisiológico de cortisol, ahí le sacamos la muestra de sangre. Considerando que pinchar el brazo es un estresor. También. Claro. Justamente. Porque lo tenemos en cuenta en la ecuación. Justamente hablaste de la luz azul y no sé si tiene que ver, por eso tenía acá anotado, porque te dije, no sé si es muy, muy tonta la pregunta. Luz azul y luz cálida. O sea, luz cálida y luz fría. ¿Hay diferencias? Sí, y recontra incide en el ritmo de cortisol, melatonina. Sí, recontra. En primer lugar, la luz artificial tiene esto de algo que nosotros no vemos, que es el flicker. ¿Sí? Que es esto que la luz. ¿Viste cuando ves un fluorescente que está medio viejoncho? Sí. Ahí te hace el flicker, pero ahí lo ves. Pero hay un flicker indetectable que hace la luz siempre. ¿Cuándo es LED? O lo que sea, y peor las de incandescente. Filamento incandescente también hacen un flicker muy sutil. Y la cosa es esta, que es un estímulo de vuelta, es tener el sistema nervioso al palo. Entonces, si podés trabajar con luz natural, ideal, ¿verdad? Abrir una ventana y que entre luz natural. Si tienen chicos en sus casas y estudian, le pones el escritorio contra una ventana y que use la luz natural para estudiar, y después prenden las lámparas, de última si se prolonga la sesión de estudio. Pero eso por un lado, ¿sí? Lo mejor es la luz natural. Obviamente no todo el mundo puede. Mi consultorio, yo no estoy en una choza, ¿verdad? Estoy sin techo. Exacto, en una choza descalza, ¿viste? La tía. No, exacto. Y con el saumerio te recibo. No, ¿verdad? Pero es un tiro y afloje, de vuelta, es el Excel de la vida. Entonces, tener en cuenta el flicker de la luz y tener en cuenta la calidez de la luz, la ubicación de la luz. Las luces más cálidas, de hecho, te lo explica todo en la cajita del foco cuando compras. Si es fría, si es cálida, no hace falta ser arquitecto para entender. Yo ni miro eso. Yo nunca leí una cajita hice un posteo sobre eso, gente. Vayan a ver. Vayan a ver. Hice un posteo, ¿sí? Entonces, me fui a la ferretería digna ella y a ser influencer de ferretería fue. Y entonces, ahí te dice la escala, si es cálida, si no, si demás. La cuestión es también a qué altura pones la luz. ¿Sí? Si de repente te tenés que quedar estudiando de noche o cosas así, muy típicas de nuestras vidas de médicos, o en la casa en general, prende la luz ¿vieron de la encimera de la cocina y no la de arriba? Eso ya acelera menos el cerebro. ¿Sí? Y lo ideal, y esto es muy freaky, está en mi posteo. Esto es muy freaky, pero es lo ideal, las luces rojas. Sí, porque las luces, en realidad, literal roja. Sí. Roja de establecimientos de poca monta, por no decir algo así. Eso sí creo que no sabía. Eso sí que no sabía. Entonces, sí, porque conocemos en Latinoamérica las luces. Por fotos. Por fotos. Me contó una amiga. Sí. Entonces, la cosa es esta. Las luces rojas, en realidad, las luces que están en el espectro de lo infrarrojo, ¿sí? Son luces que son ideales para bajar el estímulo del sistema nervioso y lograr esta pulsatilidad amigable del sistema nervioso autónomo con el cortisol, con la melatonina. Porque las luces infrarrojas, la luz de una vela, por ejemplo, está dentro del rango infrarrojo. Entonces, lo que imitan en la naturaleza es la luz del amanecer y del atardecer. ¿Sí? Las luces del espectro infrarrojo. Entonces, puedes tener una velita. Por ejemplo, en el baño, a la noche, te vas a lavar la cara, le haces tus cosas y puedes poner una velita. Me encanta. Y te ayuda a bajar. Te bañas, la luz roja, te duchas en la noche con una velita. Y ya está. No hace falta que te compres el panel de luz roja y todas esas cosas. No hace falta. Ese ya es un estímulo que relaja muchísimo el sistema nervioso y ya te ponen. Y es una luz, aparte, es la luz que tu cerebro paleolítico
le gusta, la que conoce. Ok, ¿verdad? pero ya teniendo ese dato, Ajá. ¿qué sería mejor entre lo que tenemos, por ejemplo, luz azul o luz cálida? No, lo ideal sería que tengas luces cálidas en la casa. Cálida. Sí, cálidas, y a la noche que por lo menos no te vengan así directo al campo visual, sino que estén acá abajo, donde como tu Ya, área operativa. Ya. Sí, para no tropezar. Para ver lo que hacemos. Exacto, para no tropezar. Yo tengo pacientes que tienen los focos rojos Me en la encanta lo de las habitación. velas. A mí las velas me dijiste ya. Vela, Por sí, en mi todas casa partes mucha me vela a la encantan las noche. velas. Ponemos mucha vela y de verdad crea como todo. Y tengo pacientes con niños pequeños que me dicen que ellos entran como en una especie de mood así tranqui con las velas y ayuda muchísimo. Y es una manera de tener luz, pero no aturdir al cerebro. Ujú. Ayuda muchísimo. Y la televisión también. Bueno, la televisión entra del espectro azul, ¿verdad? De luz azul. Apagar ya cierta hora. Claro, ojo, quiero aclarar con esto que no hay una evidencia científica súper amplia respecto a, por ejemplo, usar los lentes rojos. Sí. ¿Viste? No hay un montón de evidencia súper amplia. Sí hay mucha evidencia, ¿cómo diría? Empírica. Empírica y tal vez del relato de los usuarios. Pero sí lo que se ve es que no con mucha evidencia sólida, con un montón de casuística, pero sí lo que se ve es que favorece este reposo del sistema nervioso, este descenso de la respuesta autonómica simpática y el aumento de cosas como melatonina, GABA, que es un neurotransmisor también que te relaja la noche para dormir, y te das cuenta, o sea, vos sentís la diferencia en el cuerpo, no es una cuestión de sugestión, ¿verdad? Vos te das cuenta que te relaja muchísimo el no estar con una luz encandilándote a la noche. Doctora, o sea, todo lo que estamos hablando sería ya tratamiento. Ya sería un abordaje. Un Sería abordaje. una manera de abordar. Ok. No, pero hay muchas Y maneras. hay suplementos, ahora dijiste GABA, ¿verdad? No sé, ¿qué otra cosa más? Que hablemos un poco del tratamiento. Ok. ¿Qué se puede hacer ante todo esto? Lo más importante para mí, el punto de partida es nutrición. Ese es el punto de partida. Porque como les dije, el cortisol es una hormona que es antiinflamatoria por excelencia, es nuestro antiinflamatorio. Hay un montón de personas que están inflamadas por malas elecciones con sus alimentos. ¿Qué No fue pasó eso? nada, ¿verdad? Pensé que se soltó el No, carro. Continuemos Ah, nomás. ahí se despegó. Bueno, Pensé en un gato por acá. hay un montón de personas que están inflamadas por tomar malas decisiones con sus alimentos. Dietas de repente muy almidonadas. No se trata de demonizar alimentos, sino comer con una estrategia que nos esté constantemente llamando al cortisol a apagar el incendio. ¿Sí? Lo que decía, esto del Excel de la vida. Entonces las dietas muy almidonadas, muy azucaradas, el usar la glucosa como un combustible eficiente, si tenés que hacer ejercicio, porque aparte no funciona si vos estás en una disfunción adrenal y vos agarrás y entras en esa locura de desde hoy dejo las harinas. ¿Vieron la gente que hace eso? ¿Verdad? Típico. Y entonces muy noventas, pero sigue pasando. Probamos de Entonces, todo, noventas probamos de sociales. todo. es muy noventas. Probamos de todo. Sí, exacto. Entonces, bueno, pero en fin, eso lo que hace es estresar aún más al organismo. Entonces, el abordaje de nutrición de una disfunción adrenal, primero, tienen que hacerlo profesionales que estén entrenados. En esto hay un montón de nutricionistas en nuestro país entrenados para manejar disfunción adrenal. Y lo que se hace es una estrategia de alimentación en la cual vos tal vez lleves a una paciente o un paciente a una alimentación baja en almidones, baja en azúcar, no tan cargada en carbohidratos, pero hay una transición que se hace hacia eso para no estresar al sistema nervioso. Uno tiene que reacostumbrarse a que el estímulo baje, todas esas cosas. Entonces tiene que ser guiado por una persona. Y no hay dietas con rótulos, no hay dietas que funcionen, sino es un acompañamiento de tratar de no estar estresando al sistema constantemente inflamándolo. Eso es básicamente. Después, por otro lado, otra cara de la nutrición es la detoxificación, ¿sí? Nosotros tenemos en los pacientes con disfunción adrenal cómo va de cuerpo, cómo transpira. Hay gente que mandamos al sauna para que transpire y detoxifique. ¿Qué tiempo de reposo le da ese hígado? 12 horas de reposo nocturno, ya está súper bien para ese hígado. Si orina, si toma suficiente agua, todos los mecanismos de detoxificación tienen que estar fortalecidos, porque hay que sacar la basura, si no el cortisol también va a detectar un estado de alerta. Entonces la alimentación número 1. Siguiente, hábitos.
Y ahí entran un montón de cosas. Por ejemplo, si es una persona que está sobreentrenando, yo generalmente les hago bajar unos cambios. Yo cuando salí de la residencia y empezó todo mi viaje con el cortisol, a mí me encanta el deporte. Yo el ejercicio y todo. Y yo tuve que bajar 10.000 cambios. O sea, era caminata, ir a pilates, cosas que hoy no hago, ¿verdad? O sea, hago ejercicio más intenso, pero tuve que bajar la intensidad. No es un 0 y no es perder masa muscular ni nada, pero a veces es bajar la intensidad de los estímulos por una temporada, no es todo el tiempo, es una temporada nada más. Y también empezar a conversar con nuestros pacientes sobre cuál es el entorno estresor. Dentro del interrogatorio hay preguntas. ¿Te gusta de lo que trabajas? ¿Te llena el alma de lo que trabajas? ¿Te encontrás un propósito? No sé, ¿cómo está tu deseo sexual? El desinterés sexual no solamente son hormonas sexuales, ¿sí? También es un sistema nervioso que no tiene ganas de que la especie continúe, ¿sí? Y mucho menos contigo. Es como una cosa, otra vez personal, ¿verdad? Y otra vez personal, ¿verdad? Entonces es una cuestión de vínculo que te está estresando y genera un estado de rechazo porque es la supervivencia. Entonces, empezar a tener esas conversaciones incómodas con tus pacientes de hay algo en tu salud mental que hay que trabajar, sentís ansiedad, para mí la salud mental es clave. Yo trabajo en equipo con psiquiatras cuando hay disfunción adrenal, con psicólogos, porque es importante. Hay una lectura del mundo a nivel emocional que hay que reescribir, ¿sí? Un guión que hay que rearmar sobre el mundo que te toca. Hay cosas que no puedes cambiar. Un hijo con una dificultad no puedes cambiar. Ese trabajo tal vez no podés salir porque es el que paga tus cuentas y ahora no da a salir, ¿verdad? No puedes irte de esa casa que tiene 10.000 goteras y no tenés ahora plata para arreglarlo. O sea, hay entornos que hay que indagar. Entonces, trabajar en equipo con gente que hace salud mental. Entonces, ya te conté, nutricionistas, forma parte del team. Sí. Salud mental, sí o sí forma parte del team, sin dudas, ¿verdad? Porque la historia de una disfunción adrenal no empezó hace 2 días, empezó hace una vida atrás. Y después empezamos a hablar de hormonas, ¿sí? Pero ¿estás de acuerdo, por ejemplo, con que hacer cosas que a uno le gustan hace bien? Sí, ¿verdad? Yo siempre digo, hay que buscar microestados vacacionales. No hay que esperar todo el año que lleguen las vacaciones. Eso es patológico, ¿sí? Lo que hay que buscar es micromomentos vacacionales en el día, en la semana. Y todos podemos. No hace falta tener el presupuesto e irse a una escapada exótica. No, o sea, podés buscar tus pequeños momentos vacacionales durante el día y disfrutarlos plenamente también. No que sea una cosa que tildas de la lista nada más. Hacer cosas con conciencia plena de que es tu disfrute y es lo que te debes a vos mismo y es tu pequeña vacación. Y después, como te decía, después entran las hormonas, después entra lo complejo, ¿verdad? Pero esa es la medicina funcional. Resolvamos la historia que nos trajo hasta acá primero y después vamos a entrar con la artillería pesada, ¿sí? Doctora, ¿el exceso de café, alcohol o azúcar desordena la hormona? Sí, nos puede llevar a una disfunción adrenal. De hecho, una de las intervenciones de la nutrición es bajar los estimulantes. Cafeína, tereré, mate, todas esas cosas. El tabaco también. Vos sentís, de hecho, cuando estás en una disfunción adrenal, vos tenés mucha avidez por el café, porque es lo que te mueve. O sea, si no tenés el que decir café, luego existo, te dicen tus pacientes. Energizantes. Claro, los energizantes malísimos. Y eso, o sea, puede ser un recurso o puede ser también lo que te trajo a una disfunción adrenal. El abuso de todas esas cosas puede ser lo que te condujo a una disfunción adrenal. Entonces, una de las intervenciones es dejar eso de vuelta. Se hace, al igual que con el azúcar y todas esas cosas, son cosas que son una zona de confort para el cerebro. Son una herramienta de escape. Entonces, hay que ir haciendo una transición suave, paulatina de estas cosas. El café lo vamos bajando a poquito, sí le pega una patada al cortisol, y si estás en una disfunción adrenal tenés que regularlo. Hay gente que se sale de una disfunción adrenal y después ya entiende a leer sus señales y dice, ahora voy a hacer un break de café un rato y darle un poco de cariño a ese cerebro y de vuelta. Si estás necesitando café para moverte, es un signo de alarma, ¿sí? Pero dijiste que ves resultados en tus pacientes. O sea, ves resultados de... ¿Eso sería la modulación o qué es la modulación? Esa es la modulación adrenal. La modulación adrenal es cuando volvemos a darle esa pulsatilidad armónica al eje. Cuando te levantas a la mañana y tienes una buena reserva de cortisol. Cuando tus niveles de energía se sostienen a lo largo del día. Y ves también a veces en cifras de laboratorio, pero en síntomas vos ves la diferencia en tus pacientes. Yo lo viví yo misma. Yo sentía una fatiga que no sacaba nunca, un cambio en mi composición corporal que era rarísimo, que yo no tenía, alteraciones de sueño. Y después la gente que sale de una disfunción adrenal
se queda súper pendiente. Es como si fuera que, me está volviendo a pasar. Entonces ya tiene como su kit de herramientas de cosas que tiene que volver a hacer para volver a darle esa carga energética a su cuerpo, esa reconstrucción de la reserva. Doctora Delfina, y decime, ¿esta modulación se puede lograr a cualquier edad? Sí, o sea, en cualquier tiempo. Bueno, en realidad en la infancia no, yo no trato niños. No, pero te digo, personas que ya llegaron hasta una cierta, me imagino tienen que ser los adultos mayores, ¿verdad? Por ejemplo, claro. Un adulto mayor puede hacer modulación adrenal, un adolescente, yo tengo adolescentes embarazadas pueden hacer modulación adrenal. Hay ciertas cosas como los adaptógenos, que son hierbas que usamos para modular el comportamiento del cortisol, que a veces no se pueden usar, por ejemplo, rodiola, cordyceps, melena de león, ashwagandha, esas cosas. Ashwagandha, esa la sí, eso usamos mucho para modular el cortisol, que de repente en embarazadas no tienen tanto perfil de seguridad, pero nosotros usamos un tratamiento hormonal que se puede hacer durante el embarazo y he tenido casos muy positivos de chicas que de repente tenían abortos a repetición. Y era una cuestión de su eje adrenal, ya le habían descartado todo y era su eje adrenal que así no estoy listo para hacer, o sea, no me tires una cosa más en la lista de pendientes y reconstruimos la pulsatilidad del eje y el embarazo prosiguió y bueno, y nació el bebé. Doctora, ¿tenés un libro? Sí. ¿Sí? Contanos sobre tu libro. Sí, escribí un libro que se llama Fuera de Eje, está en este momento en fase de impresión. Y se va a lanzar próximamente, bueno, en primer lugar se va a lanzar, porque lo imprimí afuera en el exterior, se va a lanzar primero en la Feria del Libro de Guadalajara el 30 de noviembre y después está previsto, yo calculo que para febrero 2026, lanzarlo en Paraguay. Habla sobre todos estos temas, sobre cómo entender cómo nos habla nuestro eje hormonal del cortisol y cómo se encadena con otras hormonas, con el sistema nervioso, qué podemos hacer al respecto, aprender a leernos a nosotros mismos. Yo creo que todos tenemos nuestra capacidad enorme de sanar y de ser partícipes del proceso de sanación. Creo que se está acabando la medicina de yo soy el médico y yo te digo lo que tenés que hacer porque yo soy la que tiene la última palabra, sino de esta es mi ciencia, claro, esto es lo que vos podés hacer, vayamos juntos hacia el objetivo. Genial, si está escrito el libro así como hablas, doctora, yo compro. O sea, el libro está dirigido para todo el que quiera. Para todo el que tenga dos ojos y quiera leer. Bueno, me encanta, genial. Bueno, hablando del libro, te cuento que yo también te quiero entregar el libro a la doctora María Teresa, que sé que le conoces, que le querés mucho. Y bueno, ella también justo este año escribió un libro, así que estamos acá todas escritoras, gracias. Así María Teresa, alguien muy especial para mí. De verdad, me conoces desde muy chiquitita, desde antes que se me ocurriera meterme en la ciencia, así que es alguien muy especial para mí, de verdad. Doctora, ¿dónde te encontramos? En redes. En redes suelo participar mucho en Instagram. Después el resto, bueno, no, ya soy señora y me fuerzan tantas redes, pero @DelfinaCelasqui, así mi nombre completo, esas son mis redes. Ahí voy a estar hablando mucho de mi libro, mucho de estos temas. Y bueno, me encanta la divulgación científica, hago mucha docencia y mi pasión es llevar este mensaje a todas las personas, sobre todo personas que no están en Paraguay, para que conozcan la ciencia que hacemos en Paraguay, que también estamos teniendo estas conversaciones en Paraguay y a mí me enorgullece mucho cuando en otro país me toca dar una charla o algo y ven y dicen, wow, es la primera vez que hablo con alguien de Paraguay. O bueno. ¿Y consultorio? Consultorio, trabajo en el edificio médico Codas Thompson, que queda ahí atrás de Toyotoshi. Sobre Mariscal López. Ok. Exacto. Y bueno, y ahí estoy. Una agenda un poco full, doy lo mejor de mí, pero ahí estamos. Sí. Sí. Bueno, la verdad que llega, te cuento todo lo que decís, llega, y a mí sobre todo me llega mucho porque entiendo que vos viviste esta experiencia y eso es muy importante porque se percibe y de verdad llega y bueno, da ganas de hacer todo eso, ¿verdad? Sí. Yo creo que ningún médico se salvó de una disfunción adrenal. Me atrevo a afirmar. Y yo creo que existen pocas personas en el mundo que nunca la han transitado. Porque mal que mal vivimos en el mundo en el que vivimos y en mayor o menor grado. Las mujeres ni hablar, dar vida es un flor de desafío, tener ciclo todos los meses es un tremendo desafío, encima otra vez tener que ser deportista, empresaria, estudiante, o sea... Buena persona, aparte de todo eso. Estar espléndida otra vez, ¿verdad? Exacto, sí, tener que ser gente, sí, no es fácil el mundo que nos toca vivir y tenemos otra vez un montón de dispositivos que nos aturden a diario. Claro.
Entonces, la intención de mi libro es justamente eso, es una invitación a que todos podamos convivir con las señales que da nuestro cuerpo como un mensaje que nos está dando nuestro cuerpo, no asociarlos con estar rotos, sino con estar sobreviviendo y cómo podemos hacer que la supervivencia sea algo más suave, más amable, más de relacionarnos positivamente con nuestro propio cuerpo. Y de disfrutar todo lo que tenemos. Exacto, vivir con propósito. Agradecidísimo, doctora, por que estés acá. Gracias, de verdad. Gracias, la pasé muy bien. Muchas gracias, Delfina. Esperamos tenerte muy pronto de vuelta. Sí, cuando quieran. Y a las personas que estaban escuchando, viendo en diferente formato, muchísimas gracias también. Nos encontramos en un siguiente episodio.